¿Qué tal, queridos amigos? Es un agrado para mí recibirlos en esta plática organizada por el Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular. Eh, yo soy Luis Alcocer, soy médico cardiólogo y además tengo una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. El día de hoy me han pedido que les hable sobre algo que, pues en realidad, es muy básico en la epidemiología tradicional, pero que pues es poco conocido por la mayoría de la gente. Esta va a ser una serie que hemos titulado Aplanando Curvas, y este es el primer capítulo de ellos, que es el área bajo la curva. Antes que nada, quisiera hacerles una declaración de conflictos de intereses, como se hace siempre en estas pláticas. Debo decirles que estoy profundamente conflictado con la epidemiología. Acepto solemnemente yo haber sido quien acuñó este término, que se refiere a un fenómeno muy generalizado, y el fenómeno no lo inventé yo solo le puse el nombre. Pero ¿qué es esto de epidemiología? Bueno, pues es el análisis de los datos epidemiológicos bajo el cristal de las propias filias y fobias de cada quien. Es un mundo interesantísimo. Probablemente sea motivo en un futuro del nuevo psicoanálisis, el análisis de este fenómeno. Quiero dedicar esta plática con todo cariño a millones de colegas que tengo en México y pues quizás también en otros lugares del mundo, pero que me conste fundamentalmente en México. ¿Y por qué en México? Porque tal y como dice la estrofa de nuestro himno, Maciosare y Yaoso, un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo, un epidemiólogo en cada hijo te dio. Esto ha despertado mi deformación profesional de más de 50 años de profesor y bueno, quisiera iniciar una campaña de educación para estos millones de colegas que practican esta epidemiología. Veamos cuáles son las características de este extraño enemigo que ha osado profanar con sus plantas el suelo patrio, que es la pandemia del COVID-19. Bueno, es un fenómeno masivo, comprende millones y millones de contagiados en todo el mundo. Y por ser así, por ser una población enorme, se distribuirá en el tiempo obligatoriamente como una curva normal de distribución. Esto, la curva normal de distribución, pues es una ley prácticamente universal. Todos los fenómenos que alcanzan un tamaño determinado y que están sometidos a la acción del tiempo o de por lo menos de otra variable, se acomodan de una manera en forma de esta famosa campana de Gauss. Es casi inevitable, con distintas formas, pero siempre acabamos en este aspecto de la curva de distribución normal. Este COVID-19 tiene características poco comunes a lo que estábamos acostumbrados. Pertenece, como si dijéramos, a siglos anteriores. Su capacidad de contagio es muy alta y recuerdo que no hay vacuna para él. Este fenómeno implica que potencialmente puede contagiar a todo ser humano. Potencialmente toda la humanidad puede ser contagiada por este virus. Su letalidad, ya hablaremos de qué es letalidad, es relativamente alta. Cuando uno compara las cosas, pues depende con quién se comparan. Si la comparo, por ejemplo, con el SARS, resulta que no es una letalidad tan grande. Pero si la comparo contra el catarro común, que es también otra enfermedad viral, pues su letalidad es extraordinariamente alta. Por eso hablamos de que tiene una letalidad relativamente alta. Y el otro
aspecto muy importante es que a pesar de lo que oigan hasta el momento, no hay tratamiento directo efectivo. O sea, no hay tratamiento que acabe específica y directamente con el virus. Por lo tanto, la mortalidad total en la población, que es todo el universo de los seres humanos, puede modificarse muy poco. Si no hay vacuna, si no hay tratamiento, pues la epidemia evoluciona de una manera natural sin que realmente podamos incidir en los productos finales, en la mortalidad final de toda la humanidad. No podemos influir realmente en forma final y total porque no hay vacuna, porque no existe tratamiento efectivo. Esto es lo mismo que sucedió con las antiguas pandemias, sucedió, por ejemplo, con la viruela, cuando la trajeron los españoles a México, que exterminó a la población indígena en una manera que casi la desapareció. Esta pandemia desaparecerá o se convertirá en estacional solamente cuando más del 60% de la población, del 60% de la población sea inmune, no hay remedio. O sea, estos virus no se terminan por ellos mismos, se terminan cuando no pueden replicarse porque no tienen a quién infectar. El virus fuera de una célula viva vive muy poco, pero vive muy poco, tiene que infectar una célula, en este caso humana, para replicarse por millones. Una pequeña molécula, una pequeña parte del virus puede convertirse, entrando a la célula, en millones de réplicas de ella misma. Entonces, este fenómeno solo se acabará cuando los virus no encuentren una célula a quien infectar. Y esto, pues, se obtendrá solamente cuando se alcance este porcentaje de inmunidad adquirida en la población. Esta inmunidad adquirida puede ser encontrada por contagio, porque se contagie la mayoría de la población. Esto es lo que se llama la famosa inmunidad de rebaño. O bien porque aparezca una vacuna. ¿Por qué le pongo signo de interrogación a las dos? No estamos muy seguros, desafortunadamente, porque ese es un virus muy particular, que quien esté infectado con él y desarrolle inmunidad, esta inmunidad le sirva para no volverse a infectar. De alguna manera se sospecha que el virus tiene manera de evadir la inmunidad. Se comunica de una manera muy directa de célula a célula, no está en contacto o se esconde del anticuerpo y, bueno, ojalá, roguemos que no sea cierto, sino que en realidad sí se adquiera una inmunidad más o menos permanente por contagio. La otra posibilidad, pues, es la vacuna. Tanto la vacuna como el contagio, para hacer que la inmunidad se haga en porcentajes muy importantes en la humanidad, requiere que el virus no mute, no cambie, no deje de hacerse sensible a esos anticuerpos. Esto no es raro. El virus de la gripe, a pesar de prácticamente siglo y medio de buscar una vacuna o de buscar un tratamiento, no la hemos encontrado, porque ese virus que nos infectó ahora, ese mismo dentro de 2 meses es otro virus totalmente diferente. Tiene una capacidad de mutar extraordinaria. Esperamos que este virus se parezca por lo menos al de la influenza, que quien adquiere inmunidad para ella, pues esta inmunidad por lo menos le puede durar quizás 1 año o algo así, a través de la vacuna o del contagio. Entonces, fíjense las particularidades que hacen que en esta epidemia no podamos aplicar la lógica general. Todos estamos encantados en explicar las cosas a través de una lógica general. No, 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 no. Esta epidemia tiene una lógica particular. Tampoco es tan complicada. Está comprendida en estos conceptos muy generales que les he dado sobre ellos.
Hay otro problema enorme con la situación actual con el COVID. Las predicciones y las indicaciones médicas que hacemos hasta este momento para combatir al COVID-19 no se basan en evidencias de calidad. La evidencia de calidad toma mucho tiempo en hacerse en medicina. Se necesitan comparar grupos muy grandes por un tiempo más o menos prolongado, en los cuales uno de ellos haya recibido una intervención y otro no la haya recibido o haya recibido una intervención diferente, para encontrar si las diferencias en una intervención determinada son suficientes para decir si sirve o no. ¿Por qué? Porque las cosas pueden mejorar por ellas mismas. Por ejemplo, el efecto llamado placebo dice que el 30% de las personas, no en este caso, sino para otro tipo de problemas, pueden componerse simplemente porque creen que se van a componer. Esto es lo que se llama el efecto placebo, que lo refuerza uno a veces con un medicamento o una acción determinada. De tal manera que las predicciones que ustedes oyen, las indicaciones médicas que hacemos, se basan fundamentalmente por el momento en la experiencia que tenemos de otras epidemias. Por eso decía yo que, bueno, pues en realidad estaríamos en oración permanente para que se parezca esta epidemia a la de la influenza y no se vaya a parecer, por ejemplo, a la del catarro común. También, pues, las decisiones y las indicaciones que hacemos la tomamos a través de experiencia de lo que ha sucedido con otras enfermedades que algunas de ellas, por ejemplo, del SARS, es el mismo, prácticamente el mismo virus con algunos cambios. Y bueno, pues tenemos la posibilidad de pensar que se va a comportar igual que su hermanito. Mucha especulación, a veces rodeada de explicaciones muy lógicas y quién sabe qué, porque si nosotros hacemos esto, va a suceder esto. Pues estas son especulaciones y esto nos remonta nuevamente a la medicina que practicábamos no hace mucho tiempo, apenas a mediados del siglo pasado. Todavía las recomendaciones que hacíamos se basaban en opiniones y no en evidencias. Y desde luego, en muchos de los casos, se basan en experiencias. En la epidemiología, en esperanzas a veces muy influidas por nuestras fobias y nuestras filias. Esto da lugar a una situación de incertidumbre. No sabemos realmente qué va a pasar. Quizás sí, quizás no. Lo más seguro es que quién sabe. Eso es lo que se llama incertidumbre, y el nivel de incertidumbre por el momento con esta epidemia le vamos ganando, pero por el momento es extraordinariamente alta, lo cual hace que se enfrenten los conocimientos profesionales de epidemiología que requieren de una formación de varios años en adquirir primero una maestría, después un doctorado en epidemiología, que nos permita, pues, entender a este fenómeno. Esta epidemiología profesional se enfrenta, entre otras cosas, con la epidemiología. Y otra cosa que hace esta aparición de la epidemiología o de algunas otras situaciones especulativas es que la jerga epidemiológica profesional, los médicos y los profesionales, especialmente los médicos, tenemos la mala costumbre de usar términos que solamente conocemos nosotros. Somos muy esotéricos, solo entendemos el lenguaje, los iniciados. Bueno, hay algunas palabrejas como infectado, portador e infectante, que son conceptos que son muy diferentes y que tenemos que tener claramente establecidos. Para que hablemos de infección, se requiere, en este caso, que el virus entre a la célula. O sea, un organismo infectado es aquel en el cual el virus está adentro de la célula, no afuera de la célula. Quiere decir que si solamente la tengo, por ejemplo, en la superficie de las manos, lo puedo transmitir, pero yo no estoy infectado. Eso me convertiría de alguna manera en lo que
más generalmente se llama en otros aspectos portador, que se le dice portador sano. Y implica que el infectante, aquel que puede infectar a otras gentes, necesita tener el virus para pasárselas a los otros. Pero puede ser que esté infectado o que esté en proceso inicial de infección. Otras características de este virus es que es muy transmisible aún antes de dar la más mínima sintomatología. También se puede infectar a través de que estas personas no solamente lo hacen a través de las gotas de saliva que expiramos cuando hablamos, cuando chiflamos o cuando estornudamos, sino también por el contacto de las manos. Y por eso las únicas dos medidas que tienen evidencia de que pueden ser utilizadas para el manejo de la epidemia son la sana distancia, porque estas gotitas viajan, pues quizás no más de metro, metro y medio, por eso si nos mantenemos a 1 metro o a 1,5 metros, pues estas gotitas no van a infectar a quien está frente de nosotros. El otro método probado es lavarse las manos, y lavarse las manos con jabón, porque estas gotitas que nosotros tomamos con las manos o al tocar una superficie que contiene al virus, pues la podemos transmitir a nosotros mismos al tocarnos o al acercarnos a otra persona, darle un beso o tomar un artículo que él toma o que nosotros tomamos y que él después toma. Entonces, fíjense que estos aspectos son un poco difíciles de entender. Yo pude haber sido enfermo y ya no ser infectante. Puedo aparentemente no estar enfermo y ser infectante, porque además muchas de las personas que están francamente enfermos son prácticamente asintomáticos. Nadie reconoce que lo están. Otro aspecto fundamental es que la epidemiología no es una ciencia, especialmente en estas epidemias agudas, que trate con números verdaderamente reales. O sea, son reales, pero son estimados. No es un censo. Es prácticamente imposible que contemos a todo el mundo en todos los momentos para saber en qué fase de la situación está. No se ha puesto en contacto con el virus, se ha puesto en contacto con el virus, pero no está infectado y es asintomático, o está infectado, es sintomático, o fue infectado y ya no lo está. Esto hace que el número de muertos que se producen es difícil, sobre todo al principio o a la mitad del proceso, contarlos de una manera correcta. Aunque es el más duro de los datos, no podemos contar como realmente con COVID, sino hasta que demostremos que sí lo tuvo. Y habrá mucha gente que muera por COVID y que no lo tenga. Entonces, aquí está esta famosa idea, este mantra que dice muestras y más muestras. Regresaremos un poco en la siguiente manera. Cuando hablamos de mortalidad de una enfermedad, es el cálculo del número de muertos en proporción a la población total a donde sucede. Y esto podemos llamarle índice de mortalidad. Entonces podemos decir, en esta población, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea, murieron tantas personas en relación a cada 100,000 o 10,000 número de habitantes. La letalidad es otro concepto que se escucha muy frecuentemente y que equivale a la cantidad de las personas que mueren que habían sido infectadas o que contraen al virus. Este término a veces nos equivocamos,
porque nos dicen, bueno, hay tantos infectados, sí, pero ese número es calculado. Hay tantos muertos, ese número es más preciso. Y decimos, bueno, si había 100 infectados y hay 10 muertos, pues la letalidad es del 10%. No, de esos. Pero en realidad, esos muertos corresponden a una población mucho mayor de aquellos que tenemos medidos. De tal manera que esto crea una importantísima confusión en el ego. Aún en gente de muy alta educación matemática, no alcanza a comprender que en epidemiología no se usan los números exactos, se usan predicciones fundamentalmente, lo más parecido a la verdad, y para eso recurrimos a las matemáticas, que son las más exactas de las ciencias. Y luego, ¿por qué no le salen pues las cuentas a los legos? Porque una cosa son los casos sospechosos, otras son los casos posibles, otros los casos confirmados, otros los fallecimientos y otros los fallecimientos confirmados. Creo que ya podemos entender cuáles son las diferencias entre estas diferentes personas. Entonces, vamos a ver cómo interpretaría la situación. Entonces, la epidemiología profesional se enfrenta no solo a la epidemia, sino además lo hace a la incertidumbre. El epidemiólogo profesional, que debe ser quien comunica las cosas, se enfrenta primero a la incertidumbre de los datos, que es una incertidumbre justificada. O sea, cuando se dice tal número de tal cosa, no es que se haya contado específicamente, se cuenta una parte y con esa parte se estima cuál sería la totalidad. Esto es muy común y corriente en todo, para eso sirven las estadísticas. Nosotros hacemos una muestra para saber qué es lo que está sucediendo en la población total. Entonces me pueden decir, oiga, doctor, ¿cómo diablos me dice usted que yo tengo 100 miligramos de glucosa en la sangre si nada más me tomó una gotita del dedo y yo tengo 5 litros de sangre? ¿Cómo se atreve usted a decir que yo tengo 100 miligramos? Bueno, ese es exactamente el alma de la estadística del muestreo. Por otra parte, este epidemiólogo profesional se interpreta o se enfrenta a esta falta de evidencia científica, que no es por ganas o no es por deseos, es porque toma su tiempo. No es falta de cariño, es falta de centavos. Y con otro problema perfectamente explicable, porque nadie tiene por qué, si no se dedica a esto, entender estas cosas. El desconocimiento aún entre médicos, en políticos, en opinadores públicos y el público general, pues tiene un desconocimiento muy importante de las particularidades de la estrategia y de las ciencias epidemiológicas y la tratan de explicar a través de lo que parece lógico o no. Ya también hablamos un poco de estos problemas. Y desde luego a un fenómeno que se ha despertado tremendamente, que podemos usar estas discrepancias en los números para escribirlo, pues a lo mejor a una campaña de que todos se pusieron de acuerdo un grupito para tomarnos el pelo, o que a otros les conviene que suceda esto y nos ocultan tal dato, y los del otro lado también. Bueno, esto es válido, es parte de nuestras características humanas, pero hay que verla siempre con ese sentido. Bueno, pues entremos ya directamente al meollo del asunto. Pues sí, fíjense que como era de esperarse, pues el número de casos en el tiempo de la epidemia se comporta como una curva de distribución. Aquí tienen la campana, aquí va lo que iba de datos y vean cómo ustedes, si superponemos, va pareciéndose a una campana porque no le queda más remedio. Esto puede tardar más y hacerse más largo, puede ser más la campana un poquito menos, pero siempre va a tener un inicio, va a tener un pico y va a tener un final esta campana de Gauss. ¿Y para qué nos sirve este conocimiento? Pues para desarrollar curvas teóricas.
porque si sabemos que matemáticamente, estadísticamente, se va a comportar de una manera más o menos esperable la epidemia, pues podemos hacer predicciones. Y entonces hacemos curvas esperadas. Esta curva teórica nos sirve como un modelo para vigilar cómo va la epidemia en el tiempo, para hacer predicciones y sobre todo para prepararnos sobre el futuro. Entonces, fundamentalmente, la curva que tiene esta característica la podemos modificar y ya hablaremos ahorita para qué se modifican estas curvas. Las intervenciones poblacionales durante la pandemia, esto de sana distancia y lávate las manos, se hacen fundamentalmente para que esta curva que sucedería esta curva de transmisión, que sucedería sin medidas de contención, no vaya a ser tan grande y tan enérgica que, como sucedió en muchísimos países, rebasa la capacidad del sistema de salud. Si sucede muy rápido, ¿qué pasa? No hay camas ni en los hospitales, no hay manera de cuidar a las personas, no hay ventiladores, no hay médicos, no hay nada porque no rebasa. Entonces, el principio epidemiológico es intervengamos en esta curva para que ojalá la transmisión a través de estas medidas de contención se haga menor que nunca rebase la capacidad del sistema de salud. Entonces, la epidemia, en lugar de rebasarnos en nuestra capacidad de responder a ella, pues tendremos la oportunidad de responder si la aplanamos. Pero bueno, esto es muy difícil de entender. Y este genio mexicano, que es verdaderamente un genio, este es uno de sus personajes, pero es realmente un genio, nos diría, a ver, que alguien me explique. ¿Cómo es que dicen que ya se aplanó la curva? Ya se aplanó la curva. Si yo veo que siguen habiendo un montón de enfermos nuevos y se sigue muriendo la gente. ¿No que se había aplanado la curva? O sea, ya se aplanó la curva, ya se acabó la epidemia. Entonces, como ya se aplanó, ahora resulta que va a durar más tiempo. A ver, que alguien me explique eso. No es fácil de entender. Lo primero que deberíamos saber todos es que no es fácil de entender. Por lo tanto, vayamos a las explicaciones técnicas y no a las explicaciones de que a mí me parece que no sé qué, que las hacemos o con un desconocimiento absoluto o con un conocimiento parcial. ¿Quién sabe quién sea más peligroso? Si el que desconoce totalmente o que el que cree conocer un pequeño detallito de los problemas. Bueno, pues esto se entiende fácilmente recurriendo al cálculo integral. El cálculo integral es una manera de entender las cosas y nos sirve fundamentalmente para saber cuando, por ejemplo, dos variables funcionan cada una por su lado y forman una curva, cómo las podíamos integrar, por eso se llama la integral. Vamos a aprender a calcular esta integral. Como ven ustedes, esta es la forma muy sencilla. Hay fórmulas más. No se asusten. No se asusten y les voy a decir por qué. Fíjense que yo habré cursado, no sé, cerca de 300 materias en mi vida y de esas solamente reprobé una. En preparatoria reprobé matemáticas donde se nos enseñaba precisamente cálculo integral. Me costó tanto trabajo, después pasar la materia, que le entendí un poquito en mis términos de absoluta mentalidad, no matemática. No se me da la mentalidad matemática a mí. Es más, después en la maestría, mi maestra de bioestadística, que era una doctora cubana, una doctora en matemáticas, avanzadísima la señora, se desesperaba mucho conmigo. Quizás pasé la materia, pues porque al final me vio con cierta piedad o con cierta simpatía. Entonces, mejor, en lugar de meternos tanto al cálculo integral, se los voy a explicar fácilmente. Bueno, debemos entender este concepto que es muy importante del área bajo la curva.
Esta área bajo la curva es la superficie que queda dentro de esta campana o de cualquier otra curva, pero en este caso de la campana. Cuando en el eje de las X, o sea, en el horizontal, se pone el tiempo, o sea, que va pasando en el tiempo, y en el eje de la Y se ponen los eventos, que es lo que vimos en la curva esta, pues va a representarse la integral de todos los eventos que suceden en todo el periodo del tiempo. Entonces, esa superficie dentro de la curva representa todos los eventos en todos los momentos. Y este es un concepto fundamental. ¿Cómo le podemos entender un poquito más a fondo a este concepto de la curva? Bueno, en realidad, si ven ustedes este cambio que decimos del aplanamiento de la curva, ¿estamos aplanando la epidemia o se aplana la curva? Si se fijan, es exactamente la misma superficie y lo único que se hace es que se achata esta superficie. Y bueno, ¿para qué lo queremos? Ya lo hemos dicho, para que no haya esta curva picuda, sino haya una curva un poco más decentita, más tolerable. Veamos qué sucede. Pongamos una cuadrícula muy mal hecha, porque no soy muy bueno para el dibujo, tampoco soy bueno para el dibujo, que cubre esta campana. Aplastamos a esta curva, esta misma, lo único que hizo fue aplastarla. Y vean ustedes cómo cambia la forma, pero el número de cuadros, aunque sean diferentes, son exactamente los mismos. De tal manera que el área de la curva picuda es exactamente el área de esta otra curva, con una ventaja, o sea, son el mismo número de casos, pero que van a suceder en diferentes tiempos. El área bajo la curva es exactamente igual entre la picuda y entre la que se aplana. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, estoy en cuarentena, ya no hay cervezas, y yo tengo 40 cervezas para 40 días. Como me gusta mucho la cerveza, me tomo las 40 cervezas en 2 días. Hago una curva muy picuda. ¿Qué pasa? Estaré 2 días borracho y 38 días estaré llorando porque no tengo cerveza. Si soy un poco más precavido, bueno, me tomo 5 cervecitas diarias, pero entonces me duran 8 días en lugar de 2 días, pero voy a tener 32 días sin cerveza. Si yo me tomo una cerveza diaria, voy a tener 40 días cubierto por cerveza, pero no voy a estar satisfecho en ninguna de ellas. O sea, es en la misma área de la curva con el mismo número de cervezas que no puede cambiar porque ya no puedo comprar más. Puedo hacer curvas diferentes con ella. Y este es el concepto de el área bajo la curva. Vamos a ver, explicarlo de otra manera. ¿Se acuerdan ustedes del payasito este de los globos que toma un solo globo, lo amarra, es decir, lo llena de aire, lo amarra, no se le puede salir el aire, siempre va a haber la misma cantidad de aire dentro del globo, que es lo que podríamos llamar el área bajo la curva, y empieza a hacer figuras? Uno podría pensar que esta figura tiene más que esta o menos que esta, pero en realidad tienen exactamente el mismo aire y la misma cantidad de globo, porque ni se cambió el globo ni se cambió el aire, pero la forma de lo que nosotros podemos hacer con esa misma cantidad de aire interna, que es lo que podríamos llamar el área bajo la curva, pueden ser formas muy diferentes. Y a ustedes les podrá gustar más esta forma que esta forma, pero ambas tienen la misma cantidad de aire. O sea, son curvas con la misma área bajo la curva una que la otra. Ahora entendemos que el área bajo la curva de la epidemia es el número total de casos que suceden en el total del tiempo y que la curva picuda comparada con la aplanada contiene sensiblemente, nunca es exacto, ya les dije que no es tampoco tan exacto, contiene sensiblemente el mismo número de casos, solamente que se distribuyen diferente en el tiempo, y es un truco para que no se nos llenen los hospitales, para que no se nos muera la gente en la calle, para poder ayudar a mucha gente en estas epidemias. Hablemos de un secreto muy bien guardado. El secreto mejor guardado es que su sana distancia no salva vidas por ella misma. A pesar de lo que creamos, no se salva realmente mucha gente por la sana distancia.
Lo que pasa es que no se enferman todos al mismo tiempo y esto nos da tiempo para que la salvemos. Entonces todo el mundo empieza a decir, nos faltan ventiladores. Si no teníamos ventiladores, pasó en México, que teníamos un servicio de salud extraordinariamente malo. Yo me acuerdo en mi hospital enorme, que tenía 1000 camas, el Hospital General de México, teníamos 20 ventiladores que se repartían en los distintos servicios en muchas terapias intensivas. Y esto, pues todavía está hace muy poquito. México respondió de una manera increíble al realmente haber hecho en este tiempo que ganamos al aplanar la curva. No se va a morir menos gente, pero se va a morir o se va a poder manejar y atender de una manera mucho más ordenada. Tampoco al final se van a salvar demasiados porque solamente se salvarán aquellos que se iban a morir por falta de ventilador. Y en realidad esto también es algo muy especial porque el ventilador es algo muy complejo y no todos los ventiladores son iguales. Hay ventiladores de presión que son relativamente baratos y hay ventiladores de volumen que son los que tenemos que usar en estos casos, que son muchísimo más caros. Y el otro problema es, no se trata de ventilador solamente, sino quién lo va a manejar. Si necesitamos 2000 ventiladores o 4000 ventiladores, multiplíquelos por lo menos por 4 personas que puedan hacer un turno de 24 horas cada uno y cuiden estos ventiladores. Entonces vean ustedes que las cosas no son tan sencillas como nos las queremos explicar. Ya vamos a terminar, pero para que vean la importancia de este concepto de la superficie bajo la curva, este truco de modificar la forma de la curva no es un invento de la epidemiología, lo usa el cuerpo humano. Esta es una curva de la presión arterial que tiene una presión sistólica, una presión diastólica, una presión diferencial, que es cuando le restamos a la sistólica la diastólica, pero la más importante de todas es la que se llama la presión media, que es precisamente el área debajo de la curva. Es la presión que sucede en todos los momentos y esta presión es la presión de perfusión. Y el cuerpo usa este fenómeno de la curva, de mantener una curva, de una superficie debajo de la curva, porque a mayor distancia que se esté del corazón, la presión tiene que ir bajando. Sin embargo, si nosotros tomamos la presión cerca del corazón y en la arteria pedia, nos vamos a dar cuenta que inclusive la de la arteria pedia es más alta que la del corazón. La explicación de esto es que precisamente diferencias en la característica de la curva hace que se mantenga la capacidad de perfusión, la capacidad de irrigar los tejidos igual durante todo el sistema. Entonces, este empleo de alterar la forma de la curva para mantener una presión de perfusión constante, yendo en contra de la ley que dice que a mayor distancia y mayor calibre del continente se va a disminuir la presión. Si no fuera por este truco, la presión que se generó en el corazón no sería suficiente para llevar sangre a todos los tejidos. Entonces, fíjense que no es un invento de la epidemiología este aspecto del área bajo la curva. También se usa mucho en farmacología. ¿Qué pasa con un medicamento cuando entra en contacto? Pues se distribuye de esta manera y se usa esta área bajo la curva inclusive para comparar dos medicamentos y para saber que son equivalentes. Otra ocupación de esta área debajo de la curva es una técnica estadística más o menos reciente, que es las curvas ROC, Receiver Operating Characteristic. ¿Qué quiere decir esto? Representan cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una prueba, por ejemplo, la del COVID, decimos que tiene una sensibilidad determinada. Una sensibilidad determinada es su capacidad para detectar en una gran cantidad en más personas, detectar aquellos que están mal. Y la especificidad es aquella capacidad que tiene de que cuando dice sí, es sí. Esta sensibilidad es
Cuando dice no, pues es no o quién sabe. Vean ustedes que entonces para integrar estos dos conceptos de la sensibilidad y la especificidad, se mide el área debajo de la curva. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a ponerlo como ejemplo muy sencillo. El tirar al aire una moneda, llamamos los mexicanos el volado, tiene 50% de probabilidades de caer en águila y 50% de probabilidades de caer en sol. Tendría una área bajo la curva de 0.5, la mitad de posibilidades de que caiga águila o de que caiga sol. De tal manera que si yo quiero hacer un valor predictivo, yo tengo que estar seguro que mi técnica de predicción sea más allá de un volado, porque yo podría decir, el señor tiene COVID o no tiene COVID, pues si tiene águila tiene COVID, y si no, y si sale sol no tiene COVID, y me equivoco 50% de las veces. Si yo hago las curvas, por ejemplo, de PCR, ya nada más me equivoco 30%, pero me sigo equivocando. Y eso pues quizás será motivo de una nueva presentación. Terminemos ya. Aquí, bueno, aquí ven lo que pasa con las curvas debajo del área abajo de la curva de las pruebas de PCR, pues tienen una razonable área bajo la curva de cerca de 0.7. Son mejor que echar un volado. Terminemos diciendo, pues, que el aplanamiento de la curva epidemiológica de la COVID-19 no disminuye significativamente el número de pacientes graves o de lamentables muertes que sucederán al final de toda la epidemia. Cuando hagamos la contabilidad en 1, 2 o 3 años, veremos que no había mucha diferencia entre la curva picuda y la curva plana. Pero simplemente este aplanamiento de la curva hace que se repartan estas muertes y enfermedades en un tiempo más largo, fundamentalmente preparar a los servicios de salud para que no sean rebasados con facilidad. Mis queridos amigos, mi último consejo. Por favor, guarden sana distancia del epidemio ideología. Espero que les sea de utilidad esta plática y nos veremos pronto en algún momento cercano. Gracias por su atención.